Hermanos, qué gusto estar esta tarde juntos. Creo que este va a ser un tiempo muy especial, muy provechoso. El que usted se haya tomado los minutos, la distancia, las ganas para estar este día aquí va a ser bien correspondido, principalmente porque, como veíamos la otra vez, ¿verdad? El Señor siempre nos da más que suficiente. Hoy en día, hermanos, el tema es la teología de los pactos. Usted sabe que nuestro Dios establece convenios con personas clave en la historia de la humanidad. Para nosotros, principalmente con el nuevo pacto, que es nuestro Mesías, con Jesucristo, que Él levantó la copa, ¿verdad?, en la cena de Pascua, y dijo: este es el pacto, la nueva alianza. Y para nosotros, hermanos, siendo criaturas racionales tan pequeñas, que nuestro Dios creador, que es inalcanzable, la distancia entre Él y nosotros realmente es enorme, Él ha decidido, hermanos, en un acto de condescendencia voluntaria, extender a nosotros un pacto. Él ha decidido expresar su bondad a nosotros en una forma de pacto. Miren, Job 35, 6 al 7, vamos a dar nuestra Biblia. Hoy en día solamente la pantalla va a ser de apoyo con algunas imágenes, algunos textos, pero vamos a desempolvar por ahí la Biblia y abrir en Job 35, 6 al 7, para poder basarnos y arrancar con esta predicación, con este tema. Job 35, 6 al 7. Mire cómo dice la Escritura: si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él o qué recibirá de tu mano? ¿Todos lo encontramos, hermanos? Dice que si pecamos, ¿qué daño, en qué le afectamos al Señor? Y si hacemos buenas obras, si somos justos, nuestra justicia, ¿en qué le beneficia? O sea, al Señor, ¿de qué le sirve? Nosotros sabemos que el Señor es autosuficiente. La aceidad de Dios indica que Él no depende de nada. Nosotros, obviamente, dependemos de su oxígeno, dependemos de su gracia para estar vivos, pero el Señor está perfectamente completo en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en perfecto amor por los siglos, de la eternidad pasada a la eternidad futura. Nuestras acciones de justicia, realmente estamos tan pequeños que para nosotros hacia Él, pues de nada sirve. Ahora, al menos que Él baje a nosotros. Mire, eso lo vemos en Salmos 113, 5 al 7. Vamos a hacer hábiles. Salmos 113, 5 al 7. Si podemos leerlo juntos, hermanos. La Escritura dice, Salmos 113, 5 al 7: ¿quién como Jehová nuestro Dios? ¿Listos? Dice juntos: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? ¿Quién como Él? Dice que las nubes son como el polvo de sus pies. Realmente el Señor tiene que humillarse para bajar hasta donde nosotros estamos. Fíjese que entre los hombres, entre nosotros, el trato es muy diferente. Si alguien le hace daño a usted, pues obviamente le afecta, porque estamos en el mismo nivel. Pero por ejemplo, que una hormiga quisiera atacarlo a usted, ¿qué haría? ¿Qué lograría? ¿Verdad? Para nosotros la distancia entre Dios y las criaturas pues es tan enorme. Quizás a usted alguna vez un niño pequeño se ha enojado contra usted y lo ha querido golpear, y a ver que le pegan a uno aquí en la pantorrilla, hasta dices: pobre pequeño, él es el que se está lastimando, ¿verdad? Ahora, si usted se baja al nivel del niño, ahora sí sus golpes le van a doler, ¿verdad? Pero a veces así los pequeñitos se enfurecen, pero pues hasta da ternura, ¿verdad? Porque pues dices: ¿qué me va a hacer? Ahora el Señor, que se ha bajado y se ha hecho hombre, pues obviamente le lastimó, ¿verdad?, la cruz del Calvario, porque Él se humilló hasta a nuestro lugar. Es una relación de condescendencia. Usted quizás ha visto por ahí, hay un libro que se llama Tratados Imperiales del Vasallaje. Este era un rey glorioso, enorme, tan abundante, lleno de riquezas, que otros pequeños reinos le hacían guerra, y él los frenaba y mostraba su bondad al que él les perdonaba la vida y establecía un contrato, un convenio con ellos, que les iba a proteger con su ejército, que les iba a brindar conocimiento, iban a entrar en un pacto, en un convenio. Pero si a este pequeño pueblo se le ocurría violar ese pacto, iba a llegar y iban a arrasar con él. Esos son los tratos imperiales
del vasallaje. Decía, si me desobedeces, voy a venir con todo mi ejército y te voy a arrasar. Entonces, los pactos son las maneras en las que Dios se relaciona con sus criaturas. Son núcleos preciosos cargados de revelación divina y se demuestran se desarrollan de una manera progresiva. Mire, todo pacto, todo convenio tiene 7 componentes. Quizás usted tenga en la memoria algunos cuando se casó. Por ejemplo, está un símbolo, ¿verdad?, que es el anillo. Están las partes, está un juramento, que son los votos. Hay un sacrificio. En el matrimonio pues se sacrifica la soltería, ¿verdad? También hay un juramento, hay un sello, una ratificación, hay obligaciones y hay consecuencias. Para nosotros encontramos 7 pactos específicos durante el desarrollo de la Biblia. Miren, el primer pacto que hizo Dios con Adán en el huerto del Edén, ¿sí lo recuerda? Es el adámico o edénico. Después sigue noético. Después sigue con Abraham. Después hace un pacto con Moisés. Después hace un pacto con David. Después hace un pacto con Salomón. Y después hace un pacto a través de Jesucristo. Al menos son 7. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no quiere ser confuso con el hombre. Dios no es una persona voluble, no es una persona ambivalente como no somos nosotros. Él trata de una manera formal a la raza humana. ¿Por qué? Porque el que ama se compromete. Si alguien realmente lo valora a usted, va a tener una relación formal. Va a estar dentro de un pacto de estabilidad, va a haber una relación clara, de calidad, porque el pacto es la esencia de Dios mismo. Él es seguro, Él es estable, Él es firme, Él es confiable, Él es veraz, es la roca de las edades y es el juramento que nunca dejará de cumplirse. Efesios 2:12 nos lo dice, hermanos, podemos ir a buscarlo. Efesios 2:12, si son tan amables, ahí en su Biblia, la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 12. ¿Qué le parece si lo leemos puestos de pie para podernos despertar, agilizar? Yo sé que es domingo, que ustedes trabajaron duro toda la semana, pero vamos a estar despiertos. En la tarde ya se recuesta en su sofá y descansa plenamente con una bebida refrescante. Pero ahorita, hermanos, vamos a hacer este esfuerzo en Efesios 2:12 y me espero a que lo encuentren para poderlo leerlo juntos, hermanos, y todos estar realmente involucrados en este precioso momento. Efesios capítulo 2, versículo 12. Si lo tiene, hermano, diga amén. Excelente. Juntos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Puede tomar su lugar. Entonces se da cuenta que Dios es un Dios de pacto, que propone, que inicia estos pactos. Pueden ser unilaterales o bilaterales. Unilaterales cuando un superior lo propone y bilaterales cuando dos iguales lo llevan a cabo, como el matrimonio. Ahora son muy visibles y muy didácticos los pactos porque hay un sello, ¿verdad? Hay un símbolo, a veces hay una fiesta, hay como el lazo, las arras, todas esas cosas que son realmente muy didácticas para nosotros. Pero siempre un pacto nos da a nosotros consuelo, nos da estabilidad, nos da un compañerismo perpetuo en el caso del matrimonio, fidelidad, que nosotros podemos ver eso igualmente en la Escritura cuando Cristo se casa con la iglesia, y algo que corre como un raudal recto, fluyente, es que Él será para nosotros Dios y nosotros seremos para Él pueblo. Entonces eso es el compañerismo en amor perfecto. Hermanos, ahora, ¿cuáles son las diferencias entre los pactos? ¿O por qué son 7 al menos? ¿O por qué es una revelación progresiva? Mire, la mejor historia que encontré para poderlo ver es en Mateo 17, del 1 al 8. Vamos a Mateo 17, del 1 al 8. También la vamos a leer puestos de pie. Cuando lo vaya encontrando, por favor, póngase de pie. Vamos a leer 8 versículos. Sí vale la pena ponerse de pie porque va a ser larga la lectura. Y ahora sí nos sentamos y empieza la explicación. Esta nada más era la introducción. Pero vamos a ver esto, hermano, punto por punto. Por favor, ponga atención. Por ahí Carlita nos va a ayudar con algunas imágenes en la pantalla para darnos una idea más amplia. Mateo 17, 1 al 8. ¿Qué le parece si lo leemos juntos? Mateo 17, 1 al 8. Esperamos que todos lo tengamos y vamos a dar inicio. Dice la Escritura: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos.
y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús. Puede sentarse ahora sí, hermano. Ya. ¿Por qué Jesús toma a 3 amigos judíos, Jacobo, Pedro y Juan? Tiene 12 discípulos, pero escoge a estos 3 cercanos, suben al monte alto, los lleva consigo. Jesús muchas veces iba a orar solo, pero en esta ocasión lleva de adrede a estas 3 personas. Él quería que ellos vieran algo, porque tuvo una reunión Jesús con 2 personas que estaban vivas o que estaban muertas. Que estaban muertas. Moisés y Elías. Fíjese que Jesús no se reunió con Abraham, con Job, no se reunió con Noé, se reunió especialmente con Moisés y con Elías. Porque la ley viene por Moisés, la Escritura dice eso. Y Elías es uno de los profetas del avivamiento, de la reforma, de la unción del Espíritu Santo. Estas personas representan lo que es el Nebim y el Ketubim, la ley y los profetas, la Torá. En Lucas 16:16, ese sí lo tenemos ahí en pantalla. Vamos a leer algo que dice la Escritura. La ley y los profetas eran hasta... Desde entonces el reino de los cielos es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. La ley y los profetas, Moisés y Elías, eso representan. Ahora Jesucristo se reúne con ellos, pero Jesucristo nunca los destruyó, los ignoró. Fíjese que algo muy real en todas las revoluciones es que el líder que se levanta no quiere tener ninguna relación, ningún vínculo con el pasado y repudia el orden tradicional existente, pero no así con Cristo. La ley y los profetas anunciaban de él. Profeta les levantaré, decía Deuteronomio 18:18. Entonces él se reúne con ellos, ellos cumplieron su labor, no los estaba destruyendo, los estaba despidiendo. Y nosotros vemos en este monte la transfiguración, pero también vamos a ver en este monte la transición. Escuche bien. Estas personas completaron su tarea, él se despidió con ellos, Jesús dijo: yo no vengo a destruirlos, ustedes hablaron de mí, ellos estaban conversando y la conversación fue sobre la conclusión de un trabajo, porque estaba trayendo 2 tapas a un cierre, les estaba recogiendo la estafeta. Cristo no solo fue ahí, como muchas personas piensan, solo a mostrar su gloria, su poder, su ropa, la luz, eso es importante, la transfiguración, pero también estaba pasando algo ahí que nosotros vemos claramente. ¿Qué decía la gente quién era Jesús? ¿Se acuerdan? En Lucas 9:18 al 19, creo que también está en pantalla, más adelante, Lucas 9:18 al 19. Jesús preguntó una vez a sus discípulos, ¿qué le preguntó? Ellos respondieron, unos esto pensaban las personas. Ellos pensaban que Elías habría resucitado en Jesús, o que era Juan el Bautista que había regresado de la muerte, ¿eh? Pero al ver ahí a Elías, que es una persona aparte de Jesús, y a ver a Moisés, ¿sí? Se dan cuenta las personas que Jesucristo no es Elías, que son personas totalmente diferentes. Ellos se quedaron asombrados. Pedro se siente como en el Olimpo porque está con estos semidios, estas personas que Dios utilizó tantos milagros, tan poderosos que fueron, pero dice algo muy atrabancado, muy atrevido Pedro. Dice: hagamos unas... ¿Qué son unas enramadas, hermanos? Un tabernáculo, era como una casa de campaña, como un nicho, una pequeña casita, ¿sí se da cuenta? Y Pedro dice: pues ya estoy aquí en la gloria, ya estoy acariciando, ya mejor aquí hay que quedarnos, como, ¿se acuerdan el pensamiento griego del Olimpo, que los dioses estaban allá arriba en un cerro y toda la gente común allá abajo? Pedro como que quería eso, porque él ya se sentía completo, pues aquí está la ley, los profetas, está Cristo, pues ya aquí hay que quedarnos. Pero este momento era, les mencioné desde el principio, de despedida, ¿sí? Era un momento de conclusión, no de destrucción, ¿verdad?, sino de conclusión. ¿Cómo lo sabemos? Jesucristo
instaura el nuevo pacto en el aposento alto. Aquí están en el monte alto. Y en el monte Sinaí también se recibió un pacto con Moisés. Pero ellos tenían que acabar terminarlo, para poder instaurar unos días después ahí en la Pascua. Pero Pedro tiene el espíritu religioso que tiene la gente de hoy. Quiere conservar cosas que Dios ya dejó ir. Por ejemplo, ¿usted sabe la Basílica de San Pedro en Roma? Se supone que esa basílica está construida sobre los huesos de Pedro. La gente quiere hacer lugares de reunión, vitrinas, reunirse detrás de historia congelada, museos de reliquias, ¿sí? Y esconderse detrás de ellos en los monasterios, historia congelada. Usted sabe, por ejemplo, que en la época de Martín Lutero, una de lo que lo indignó, una de las razones por la cual inició esta reforma, fue debido a que en la parroquia en Wittenberg, en Alemania, en la que él estaba, había 19,000 y tantas reliquias, trozos de pañales de los niños muertos en Belén por Herodes, astillas de la Santa Cuna, fíjense nada más, huesos de quién sabe cuántos mártires, y la gente que iba y los veía y los visitaba, eran 100 días que sus familiares salían del purgatorio. Entonces, si ellos iban y pagaban por ir a ver estas reliquias en la parroquia de Todos los Santos en Wittenberg, recibían casi 1.9 millones de días para sus familiares de que salieran del purgatorio, y se vendían las indulgencias. Esas eran las indulgencias. Entonces Martín Lutero se indigna demasiado y dice: esto es un negocio, esto es falso. Y entonces él empieza la reforma, dice: esto no sirve para nada, porque la gente quiere crearse estos museos de historia congelada, de gente muerta. Entonces, otro ejemplo para nosotros es el Muro de los Lamentos. Usted sabe que los judíos se siguen yendo a la única barda que queda del templo de Salomón, y se ponen ahí a rezar y a mecerse, a orar. Ellos piensan todavía que la gloria de Dios está en ese lugar, cuando claramente en Ezequiel dice que Dios apartó de ella su gloria, pero la gente se va siempre con los cascarones, ¿sí me explico? Con las reliquias, y las quiere mantener vivas, y eso era lo que quería hacer Pedro. Mantengámonos aquí, decía, hagamos 3 nichos, mantengámonos aquí, Pedro, y la gente allá que no conoce del nuevo pacto, que se vaya al infierno, la ignoras mientras tú te mantienes acá detrás de historia congelada. Ese era el problema que tenía este Pedro. La gente se hace templos cerca de tumbas de muertos. Es más, a veces en una iglesia en México, los pastores pues eran muy relevantes, muy usados por Dios, y fallecen, y una de las familias más conservadoras dice: pues hay que poner su foto detrás del púlpito. Y se dividió la iglesia, nada más por eso, porque hubo unas personas que dijeron: es que ¿cómo los vamos? No, hay que poner la foto atrás del púlpito. Ya habían fallecido los pastores, Dios había hecho grandes maravillas a través de ellos, pero a la gente les cuesta soltar aquello que Dios ya dejó ir. Por eso Pedro le dice, ahí se interrumpe, y fíjense que nadie le contesta a Pedro. ¿Cómo lo sabemos? Porque ahí lo dice. Dice que mientras él aún hablaba, una nube de la luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Se postraron, dice que tuvieron gran temor. ¿Y qué pasó después? Desaparecen. Dice que a nadie vieron sino solo a Cristo. Entonces desaparece la ley y los profetas. Por eso, hermanos, nosotros inventamos tantas cosas y que no están en la Biblia. Y al interrumpirlo Dios, porque no deja que Pedro siga hablando, no le contesta, desaparecen Moisés y Elías para que ya no se hable más de ello. Usted sabe que algo que pasó muy contundente fue el quiebre, la bancarrota de Blockbuster. ¿Usted alguna vez llegó a rentar una película ahí? ¿Sí? Esta persona que se le ofreció la multimedia digital que es Netflix, tuvo que cerrar 9,000 tiendas. Fíjese, por no ser humilde y aceptar innovar. 9,000 tiendas, imagínense cuántos empleados. Y ahorita los locales, si usted llega a pasar por alguno,
pues es puro escombro, es puro abandono ahí, puras ruinas. ¿Sí se da cuenta? ¿Qué pensaría usted de alguien que sigue queriendo ir ahí a rentar películas? Oye, pues te quedaste en la era de, o sea, ubícate, ¿no? Actualízate. Pero así las personas quieren, según porque dicen que es lo más clásico, ¿verdad? Que es lo más original, y así las personas les cuesta trabajo. Porque la ley y los profetas eran, ¿cómo dice? Hasta. Miren, ¿hasta dónde llega este local, hermanos? De ahí de la calle Juan José Torres Landa. Es un límite, ¿verdad? Llega hasta, por ejemplo, los mariscos. Es un límite lo que dice, ¿verdad? Es algo donde termina. Entonces, por eso, solo nosotros debemos estar predicando un mensaje de Juan el Bautista hacia adelante, y es el reino de los cielos. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué Jesús no dejó de hablar de él? Porque es tiempo de que vivamos en él. Cuando Jesús resucita, pasa 40 días predicando sobre el reino de los cielos. Entonces, muchas personas hoy en día hablan de prosperidad, liderazgo, milagros, o están utilizando todavía la ley, como los sabáticos, ¿verdad? O la dieta kosher. Mucha gente todavía, o los judíos que siguen esperando al Mesías, cuando el Mesías ya vino, ellos piensan que todavía no viene y se pierden de ello. Entonces, hermano, vamos a ver más adelante unos versículos para que nosotros veamos la distinción. Hay una similitud. Dice la Escritura, porque el fin de la ley, antes Carlita, el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces hay un fin, ¿sí? Muchas personas dicen, es que Jesucristo no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. Pues precisamente ya la cumplió. Todas las demandas tan estrictas de la ley se cumplieron en él para redimir a los que estaban bajo la ley. Él sí nació bajo la ley, Jesucristo sí tuvo que ser circuncidado, pero él no predicó la ley. ¿Sí me explico? Él vino para librarlos de la ley y estemos ahora bajo la gracia. Miren, adelante vamos a ver una diferencia. En el Antiguo Testamento, una persona que recogía leña el día de reposo, ¿qué le pasaba? Iba irremisiblemente muera. Ahora en el Nuevo Pacto, fíjese, nadie os juzgue en cuanto a comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. El reposo representaba a Cristo. Representa a Cristo, es el pacto eterno. Quizás ustedes han visto una camioneta por ahí en San Miguel que anda vendiendo productos de limpieza, que dice, y esta señal será por pacto perpetuo el sábado, y ellos piensan que se sigue teniendo que guardar el sábado, pero ahí dice, nadie te puede juzgar. El sábado, el reposo es Cristo, ¿sí? Vamos adelante. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. El diezmo se daba a los sacerdotes, eran los únicos que tenían mandamiento de recibir de entre sus hermanos los diezmos que descendían del lomo de Abraham, de la tribu de Leví, de la familia de Aarón. Ahora en el nuevo pacto dice la Escritura, cada uno dé como propuso en su corazón, no porque Dios ama al dador alegre. No es una cifra, no es una cantidad, no es una obligación. Si usted se da cuenta, ninguna iglesia en el Nuevo Testamento predicó el diezmo, ningún discípulo enseñó el diezmo, porque si usted quiere guardar el diezmo, tiene que guardar todas las otras 612 exigencias, estatutos y mandamientos civiles, ceremoniales y sacrificiales. Y aparte, no, usted tiene que ir a darle el diezmo a un sacerdote de la tribu de Leví. ¿Sí se da cuenta? En el Nuevo Pacto dice la Escritura que todos somos sacerdotes, por eso en el Nuevo Testamento todos ayudaban y nadie tenía necesidad, porque cada uno daba según la necesidad del otro. Si usted quiere entregar el diezmo, tiene que buscar a alguien de la tribu de Leví, lo dice Hebreos 7:5 si lo quiere buscar, y a él se lo tiene que dar. Pero ese pacto ya fue abolido, ¿sí? Ahorita vamos a ver, de hecho lo leímos hace rato. Vamos con el siguiente. ¿Usted sabe que se prohibía comer cerdo en el Antiguo Pacto? El que se circuncidaba estaba obligado a guardar toda la ley, no nada más unos que le convenía, unos aspectos de la ley. Fíjese, ahora en el Nuevo Pacto dice que nosotros con acción de gracias podemos participar los creyentes, todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Esto nos trae a la memoria a Pedro cuando él no quería comer comida que él consideraba inmunda, y baja un lienzo, ¿se acuerdan? De cuadrúpedos, y le dice, Pedro, mata y come, lo que Dios limpió no lo llames tú inmundo. Pero a Pedro le costaba trabajo esa transición, al igual que a muchos el día de hoy, que no quieren soltar el antiguo pacto. Entonces continuamos más adelante.
Dice la escritura que más adelante Juan habló de Cristo. Más adelante. Juan, de hecho dice esto Juan, ¿verdad? Es necesario que Él crezca, atrás, para que yo mengue. Incluso Juan, que era el mejor profeta que abrió matriz de mujer, dice, es necesario que Él crezca y que yo mengue. No le vengo a robar pantalla a Jesucristo, ahora escúchenlo a Él. Y también ahí en el jardín, en el río se escuchó la voz, ¿verdad? Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Ya no oigan a la ley, ya no oigan a los profetas. Ellos hicieron su labor, que fue el niñero, el ayo que nos lleva a Cristo. Entonces, hermanos, algo que nos deja más en claro esto, más adelante vamos a ver, hay otro pasaje, hermanos, si me ayudan ustedes ahí en su Biblia, vamos a ver otro aspecto que también ya parece ser que se pasó en Hechos 15:24, hermanos. Y vamos a leerlo por favor juntos. Se hace una controversia, se hace un lío tremendo, porque ahí en Hechos 15, primero versículos 1 y 2, había unos hermanos que enseñaban que si las personas no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Les llamaban judaizantes. Y con esto terminamos, hermanos. Hechos 15:24, el concilio de Jerusalén. Bueno, vamos a leer primero el versículo 1 y 2. Hechos 15, versículos 1 y 2. ¿Sí lo tenemos, hermanos? Ok. Dice la escritura, juntos 1 y 2. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y en el versículo 24 lo dice más claramente, dice, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Entonces algo que perturbaba a las personas. Y hay una reunión, es un concilio, un simposio donde se reúnen los primeros creyentes judíos, y pues ellos todavía traían pues estas costumbres, estas tradiciones, estas leyes, y dicen, bueno, ¿qué se conserva? Unos decían pues la circuncisión, literal, o sea, el cortar el prepucio, y les decían, y si no lo hacen, no pueden ser salvos. Oye, pero el nuevo pacto, la circuncisión es del corazón, ¿verdad? Ya el sello no es la circuncisión, es el sello del Espíritu Santo. Y es que el antiguo pacto también decía apedrear a los que violaban el día de reposo, apedrear a las adúlteras, a los hijos contumaces y rebeldes y glotones, no dejar con vida a los brujos ni a las adivinas. Entonces el antiguo pacto decía, solo por el nombre de Jehová jurarás. Y luego Jesús viene y dice, no pueden jurar por el nombre de Jehová, ni por el monte, ni por Jerusalén, ni por un cabello de su cabeza. Entonces estas personas estaban muy confundidas y dicen, ¿qué hacemos? Y Pedro los regaña y les dice, duros de cerviz, ¿por qué quieren imponer una carga que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Y la conclusión de todo este congreso está en el versículo 28 al 29. Fíjese. Y con eso terminamos. Traigo otras 16 hojas, pero aquí terminamos, hermanos, porque es un tema extenso. Versículos 28 y 29 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles son? Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadla bien. Mencionaron ahí el sábado, la circuncisión, el diezmo, las primicias. ¿No? ¿Por qué, hermanos? Cerrando en Hebreos 8, 6 al 8, concluimos. Hebreos 8, 6 al 8,
Si lo podemos leer, hermanos. Hebreos 8, 6 al 8. Juntos. Dice la Escritura: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Nos está diciendo que el primer pacto tenía defecto, ¿sí? ¿Cuál era el defecto? El defecto es que era temporal, tenía una vigencia cuando llegara el Mesías que instauraría el nuevo pacto. El defecto, hermano, es que no podía la ley salvar a nadie. Era un diagnóstico y nos mostraba cuán depravado era la humanidad somos, y nos hacía que nos diéramos cuenta de la patente necesidad que teníamos de un Salvador. Por eso dice la Biblia que se le conoce como un ayo, un niñero o un tutor, ¿sí? Que nos llevaba a Cristo, y ahora estando en Cristo ya no estamos bajo el ayo, así dice la Escritura, porque dice: todo el que está bajo la ley está bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en estas cosas para hacerla. Entonces el que se circuncidaba estaba obligado a guardar todo ello, y si faltaba en un punto se hacía culpable de todos. Por eso se conoce como el ministerio de condenación. Y el ministerio de condenación fue abolido, ¿sí? Eso lo leímos cuando empezó el culto. Lo leyó Juanito en Corintios, hermanos, y oramos para finalizar. Nada más vamos a rematarlo, hermanos, con Corintios, segunda a los Corintios, que leímos al principio, hermanos. Capítulo 3, versículo 13. ¿Todos lo tenemos? Por aquí estaba. Bueno, hermanos, ¿lo pueden leer ustedes? Y no como Moisés, que ponía un velo sobre para ello que había de ser abolido. Porque él bajó del monte Sinaí con el pacto. Por eso dice, y si usted lee más anteriormente, se dice el ministerio de condenación. Y fue con gloria, dice, pero iba a perecer, a desvanecerse. Por eso ahora el ministerio del Espíritu es con mayor gloria. Y todo el que está en el antiguo, hermanos, pues está en la oscuridad, está en sombras, porque era sombra de lo que había de venir, prefiguraba, y ahora tenemos la revelación a todo color, que es Cristo. Y si usted sigue yendo al antiguo pacto y a los profetas, es como si usted fuera a un rollo de fotos, ¿se acuerda de los negativos? Y estar buscando entenderle, ¿sí? Cuando nosotros tenemos hoy la foto a color, ¿sí se da cuenta? Muy bien, vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, por este precioso momento, eterno Padre, porque tú has quitado de nosotros la carga de la letra, Señor, de la ley, Señor, que solamente nos condenaba, nos acusaba y creaba el fariseísmo, la santurronería, el estar midiendo el comportamiento de los demás. Hoy sabemos, Dios eterno, que hay una exigencia de obediencia, que estamos en la ley de Cristo, que la gracia, Padre, no es una licencia para pecar, sino que nos suministra el poder para vivir en el Espíritu. Pero ahora, Señor, estamos contigo, Señor, tú nos guiarás en tu yugo, que es fácil y ligera tu carga. Te pedimos, Señor, que, como dice la promesa de Isaías, que por torpe que seamos, nunca nos extraviaremos, porque tú irás con nosotros, y ninguno dirá a su hermano: conoce al Señor, porque todos te conoceremos, desde el menor hasta el mayor de nosotros. Gracias, Señor, por esta dicha enorme, Señor, porque nos libras de la esclavitud de la ley y nos das la gracia, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.